Resurrección que celebramos cada domingo cuando nos congregamos a celebrar la Eucaristía. Saludamos, mis queridos hermanos, a todos aquellos que nos ven en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, a través de la señal de TV Familia, y a todos los hermanos que se conecten a través de las redes sociales. Les invito a que nos escriban sus intenciones y con gusto y con amor celebremos este encuentro con el Señor. Encuentro de amor, encuentro de paz y encuentro de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor vivo y resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de participar de estos divinos misterios, comencemos reconciliándonos sinceramente con Dios y pidiendo el perdón de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y alabemos la grandeza y el amor del Señor, que Él se encuentra con su pueblo.
Oremos. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote, Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento, despeinado, con la barba rapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Alegraos, justos, con el Señor, aclamadlo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivos de escándalos a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos tu palabra, como los 12 lo hicieron ayer, como mis hijas harán mañana, creando un mundo en las madrugadas, donde el amor sea la esperanza, con la enseñanza de Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie,
Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en el Señor, seguimos viendo la vida cotidiana de Jesús y contemplar la cotidianidad de la vida de Jesús sin los leprosos es casi imposible. La lepra era aquella enfermedad común, pero a la vez terrible, espantosa, porque todo el mundo le tenía miedo a acercarse a un leproso. Y habían ciertas prescripciones incluso legales. El libro del Levítico, que habla de las leyes, dice que Moisés y Aarón recibieron instrucciones de parte del Señor. Cuando alguien tenga erupción, manchas en la piel y se le produzca lepra, será llevado ante el sacerdote, de cualquier sacerdote, y si se trata de un hombre con lepra, será declarado impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba rapada y gritando, impuro, impuro, mientras le dure la lepra. Seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Una ley es bastante fuerte. Tiene que andar harapiento, es decir, no se puede vestir bien. Y además de eso, gritar impuro por donde pase y vivir fuera del campamento, ¿no? Hoy en día con esto de el COVID-19, a mí se me venía mucho a la cabeza el tema de la lepra, porque fue como una especie de nueva lepra, ¿no? No se toquen, no hablen, no se acerquen, ¿verdad? Y si alguien llegaba a conocerse que alguien tenía COVID-19, era prácticamente tratado como un leproso, ¿verdad? Hasta unas cápsulas especiales, hasta unos trajes especiales para poder tratar a esas personas. Con mucho dolor yo leía noticias de personas que fueron contagiadas con el COVID y fallecieron y sus familiares ni siquiera se pudieron despedir. O sea, una especie de nueva lepra, lo que hemos vivido recientemente con este tema de esta pandemia, una paranoia colectiva terrible, ¿verdad? Yo decía en estos días, uno no sabía ya ni cómo saludar, ¿no? Al principio te ponían el puño, después te ponían el codo, menos mal que era el codo y no otra parte, ¿verdad? Porque, bueno, ya casi que nos estamos saludando con el talón del pie, ¿no? Y ese temor al prójimo, ¿no? Y escuché decir a un obispo, y me gustó esa explicación, que él dijo, ¿no? El distanciamiento social, dijo, no utilicen esa palabra, porque nadie, por muy enfermo que esté, merece ser distanciado de la sociedad, así como los leprosos antiguos. Sino utilicen más bien el término distanciamiento físico necesario. Es decir, para evitar el contagio, por amor, por caridad, nos mantenemos distantes si hay peligro de contagio. Y bueno, luego toda la cantidad de normativas de bioseguridad que había, el tapaboca o que hay todavía, la utilización del gel antibacterial, etc. Ahora, si una persona siendo leprosa era alejada, distanciada de la sociedad, dependía de la caridad. Mucha de esta gente moría de hambre en esas cuevas, metidos en las montañas, porque la gente por el mismo miedo no se acercaba hasta allá. Algunos, por un gesto de caridad y misericordia, dejaban los alimentos y salían corriendo. El Señor Jesucristo nos enseña que más allá de la lepra hay un ser humano. Eso es la grandeza de este texto de hoy. Y así como esta persona tuvo que ir al sacerdote para ser declarada oficialmente en el templo como impuro, Jesús también le dice, ahora ve y preséntate al sacerdote y lleva tu ofrenda que requiere este caso. Bueno, y el hombre, a pesar de que Jesús le dijo no se lo digas a nadie, esa frase es mentira. Cuando tú le dices a alguien, guárdame el secreto, no te lo van a guardar.
no nos caigamos a mentiras, ¿verdad? Hay gente que, mira, te voy a contar algo, pero ya sabes, tienes que ser una tumba, pero debe ser una tumba profanada, ¿verdad? Porque inmediatamente esa frase de no se lo digas a nadie es como que un picor en la lengua, ¿verdad? Que da que eso se riega. Y eso no es nuevo, ya en el Evangelio no es un solo caso que hay de eso. Jesús le decía severamente, imagínense, le decía el Señor a algunos, no se lo puede decir a nadie, y salían corriendo y lo primero que hacían era contarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él divulga porque se siente tomado en cuenta, se siente que le devolvieron la dignidad que la gente le había quitado. Y presentándose al sacerdote, se restituye, puede ir al culto, puede llevar una vida normal porque Jesús le devolvió esa dignidad. Eso mismo pasaba con el tema del pecado en ese tiempo. Recuerden cuántas veces recriminan a Jesús que comía con pecadores, por ejemplo. Porque el que se sabía que andaba en pecado, porque había gente incluso que era publicana, es decir, pecadora pública, se distanciaba socialmente de él. Era considerado impuro, entonces un buen judío no se juntaba con un pecador. Y por eso a Jesús le decían, ¿y quién es este que va y come con pecadores? Pues bueno, el Señor rompió todos los esquemas y todas las leyes de su tiempo. Porque imagínense, tocó a un leproso, le devolvió la salud. Eso no era prohibido tocar a un leproso, acercarse según la ley de la primera lectura. Él se acerca, él toca, Jesús abraza. Jesús manifiesta cariño, Jesús manifiesta que por encima de cualquier enfermedad está esa persona que tiene dignidad humana, que también es hijo de Dios. ¿Y qué ejemplo nos da Jesús? ¿Qué lección nos da a nosotros? Y además de eso, no solo le devuelve la dignidad y le restituye a la sociedad, sino que nos da lección a nosotros de cómo debemos tratar al prójimo. Muy por encima de su enfermedad física o espiritual, de su pecado, de su mal, está la persona. Y tú siempre tienes que ver es a la persona. Y la vida de los santos también está llena de ejemplos parecidos. San Francisco, el gran San Francisco, él narra por allí en uno de sus escritos que él, si a algo le tenía asco, miedo y temor de acercarse, eran los leprosos. Y un día, después de su conversión, Jesús se le presentó, pero en forma de leproso. Y Francisco fue y lo abrazó. Y de ahí se le acabó el asco a los leprosos, ¿no? Y ahí hay una gran lección, es decir, en esa persona sufriente, en esa persona distanciada socialmente, y no por el COVID, sino por otras realidades, está Jesús. A mí me parte el corazón, y lo digo con toda honestidad, cuando ando por las calles de la ciudad y veo tantos niños de la calle, jóvenes de la calle, que comen en la basura, que pasan penurias, que pasan hambre, ¿verdad? Y recuerda a uno su propia infancia, que aunque no perteneció a un hogar donde lo había todo, yo vengo de orígenes muy humildes, de un pueblo, de un lugar sencillo. No tuvimos grandes cosas, pero sí tuvimos por lo menos un hogar. Y ya eso es un regalo y una bendición de Dios que no tienen muchos de estos niños. ¿Cuántos distanciados sociales hay hoy? Esos niños que están en la calle, esos jóvenes que comen en la basura, que no tienen oportunidad de empleo, tanta gente que está pasando penuria, cuánta división social, gente que hace grandes fiestas y que tiene dinero para el derroche. Aquí existen, por ejemplo, dos Venezuelas. Una Venezuela de gente que puede viajar, que puede darse todos los lujos del mundo, que tienen los mejores carros, que tienen los mejores servicios, que llenan las tiendas y los centros comerciales, y la otra cara del país, de esa gente que andan como los leprosos del Evangelio, rechazados, excluidos, niños en la calle, familias en la calle, gente que no tiene para comer.
en el interior del país, gente sin gas doméstico, sin ni siquiera tener lo básico para que una persona viva dignamente. Entonces el Evangelio nos llama la atención y nos invita a mirar esas realidades, mis queridos hermanos, y considerarnos hermanos a pesar de todo. Así como Jesús vio a esa persona con dignidad, le dio su lugar en la sociedad, hoy nosotros, a tantos otros hermanos que sufren las lepras de la actualidad, debemos mirarlos con compasión y con misericordia, mirarlos con amor. Porque por encima de todo está el pensarnos y reconocernos iguales ante Dios. Jesús no hace distinciones. Para Jesús no existen los puros del templo, los puros judíos y los pecadores, ¿no? Para Jesús todos son llamados e invitados al reino. Y varias veces en el Evangelio nos lo deja bien claro. Incluso por ahí en algún Evangelio nos digo que las prostitutas y los pecadores nos llevaban la delantera en el reino de Dios. Imagínense eso, porque ellos por lo menos ese tipo de personas escucharon el mensaje. Y nosotros a veces muy buenos, muy puros, muy santos, pero nos seguimos cerrando al mensaje de Jesús. Entonces el mensaje de la apertura del corazón de Jesús, que ama a todos, sin distinciones, que nos da ejemplo de dignidad, hoy en día que se habla tanto de igualdad, ¿por qué entonces tanta gente que predica la igualdad desde la política, desde los altos cargos sociales en el mundo, por qué no se fijan en Jesús? ¿Por qué rechazan el mensaje de Jesús? ¿No será que muchas veces esos discursos son de la boca para afuera? Porque el mejor ejemplo que existe de dignificar a la persona, de tratar a la persona como debe ser, nos lo da Cristo. No ha existido otro maestro en la historia de la humanidad que nos haya enseñado el amor al prójimo tan claramente, hasta con ejemplos, hasta con testimonio propio de su vida, que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien que hable de dignidad humana, alguien que hable de amor a los pobres, pero deja de lado a Jesús, simplemente es hipócrita. Porque alguien que dice aceptar todo lo que Jesús hizo, pero rechaza a la persona de Jesús, no es creíble ese discurso. Es un discurso comunista más del montón, que no sirve, que son vacíos, que son utilitaristas de las personas. Nosotros, en cambio, creemos en un Jesús vivo, real, que nos enseña a tocar y acercarnos a esa persona, a amarla. Y el Santo Padre, el Papa Francisco, también nos lo recuerda a cada momento: ir a las periferias, tocar la llaga del enfermo, estar a su lado. Termino compartiendo que con esto de la Comisión de las Causas de los Santos, investigando la vida de nuestros santos y aquellos que van camino a los altares en Venezuela, yo decía, qué alto nos queda el listón. Por ejemplo, de un José Gregorio Hernández que trabajó entre enfermos contagiados de la epidemia, o de la Madre María de San José, de la Madre Candelaria, que trabajaron en medio de contagiados de peste y lo hacían con un servicio y con una gran alegría, o la Madre Emilia de San José, fundadora de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, que murió contagiada de tuberculosis a sus 34 años, pero que su gran deseo era fundar un hospital en Maiquetía para los pobres y enfermos que andaban en las calles de la Venezuela de aquel momento. Tenemos un montón de hombres y mujeres que nos dan ejemplo de lo que Jesús hoy nos enseña en el Evangelio y que debemos realizar si queremos ser parte de ese reino anunciado y propuesto por Jesús. Que así sea. Amén. Les pregunto, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Oremos al Señor nuestro Dios
y pidamos por la Iglesia enviada por Cristo a anunciar el Evangelio, acogiendo a todos, reconciliando a todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las instituciones sanitarias y los profesionales de la medicina, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se sienten marginados de la sociedad, despreciados por el color de su piel, por ser emigrantes, por pertenecer a otra clase social, por su reputación moral, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que hacemos injustamente distinción de personas, que clasificamos y ponemos al margen, que rehusamos el trato y condenamos al aislamiento, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, tú acoges a todos y no haces acepción de personas. Escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía con estrellas cuando no existe la luz. Y Él nos da con su amor mientras da fracción de pan. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Este es mi cuerpo, tomad y comed. Esta es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Oren mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte nos purifique y nos renueve y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Eres santo en verdad, Señor.
fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre del Señor. Acuérdate de tu iglesia, Señor, extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Pensemos en nuestros seres queridos difuntos. Y de aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, para que así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos nuestras lepras, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, a aquellos excluidos de la sociedad, en esta plegaria que el Señor, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos también de nuestras lepras. Cada uno tenemos algo del cual ser limpiado por ti. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, el Señor, sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos amados de Dios, compartimos el deseo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que ha venido a sanarnos y a limpiarnos, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor colmó el deseo de su pueblo, comieron y quedaron satisfechos. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera y la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy popularmente se conoce el Día del Amor y la Amistad, porque es el día de San Valentín. Y como dato importante, Valentín era sacerdote de la Iglesia del siglo III más o menos, y la historia de su vida era que, aún en contra de las órdenes imperiales, siempre propició los matrimonios y ayudó a los cristianos que necesitaban casarse, hasta que fue descubierto y martirizado. Entonces hoy oramos por todas las personas que están en planes de matrimonio, por todos los que tienen un noviazgo y que quieren llevarlo según Dios, por todas las familias, y oramos también por todos nuestros amigos, esas personas que apreciamos, y a ellos también les enviamos una bendición especial en este día de San Valentín. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre y Señora.
acompañados por María, nuestra Madre, y llenos de fe y fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a nuestro Rey, a nuestro Maestro, al médico de nuestras almas, presente en el Santísimo Sacramento. Yo no soy digno de que entres en mi casa, mas di una palabra y bastará para sanarme. Yo no soy digno de que entres en mi casa, mas di una palabra y bastará para sanarme. Basta una palabra tuya, Señor, y seremos sanados. Hoy en el Evangelio lo demuestra. Un hombre contaminado con lepra, excluido, recibe un toque de tu gracia y de tu amor y le restituyes la salud. Tócanos y sánanos de nuestras lepras, Señor, espirituales, corporales. Limpia nuestro corazón, sánalo, para que podamos amar al prójimo de verdad. Quita todo aquello de nosotros que se vuelve escamoso en nuestra relación con los demás y danos tu gracia, ya que creemos y confiamos en ti y sabemos que con una sola palabra bastará para quedar sanados. Amén. Yo no soy digno de